nos encontramos en Tertulias con Juana y nuestra invitada hoy es Cecilia Rivero. Cecilia, nos encontramos rápidamente, ¿verdad? Rápidamente, que estaba súper ansiosa de esta tertulia. ¿Tú sabes lo que es? Que uno no hace una tertulia sin una tacita de té. Eso no es. No, 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 no. Estoy en la sala de mi casa con mi amiga hablando del mundo interno, del externo, de los niños, de los adultos, Bueno, cualquiera. gracias Cecilia. Sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo. Yo siempre tengo en un vaso azul, porque eso lo aprendí de Carolina Barbore, que estuvo también conmigo, el agua cuando la tenemos solarizada azul, ¿cierto? Y de Ana María Campa. Entonces, bueno, pero hoy estamos contigo. Qué delicia que nos acompañes, que nos cuentes un poquito de ti antes de que entremos a nuestro tema Semillas de Luz. Semillas de Luz que no solamente es tu libro, sino también que trae un mensaje hermosísimo para que todos entremos en esa conexión, no solamente con nuestro niño interior, sino con la semilla de luz que llevamos todos adentro. Bueno, cuéntanos un poco de ti, Cecilia. Bueno, Cecilia es una niña que nació en Venezuela Ujú. y que el mundo le ha traído, el universo, su mundo interno la hizo brincar de timbo al tambo. Y en estos momentos está en Guatemala. A pesar de haber nacido en Venezuela, viví en Barbados, viví en Estados Unidos, no solo en Caracas, sino en Valencia, en muchos lados. En ese correr de ir y venir, pues por supuesto, había muchos momentos de espacios muy solos. Ujú. Porque cuando tú transitas de un mundo, de un espacio a otro, lo primero que viene es dónde llegué, a dónde voy. Y eso me trajo a que empecé a buscar mucho dentro de mí, porque era lo único que yo sabía que se iba conmigo. Yo podía estar feliz en un lugar y ir a otro lugar donde iba a estar feliz, pero en el interín, mientras haces la transferencia de dónde estás, a dónde vas, tú necesitas tener una gran fortaleza. La gente considera que irse de un lado a otro es, tú sabes, como montarse en el carro y me voy al automercado. No, no es así. Eso requiere un trabajo muy profundo porque empiezas a tener experiencias muy distintas. Imagínate que hay algunos sabios que te dicen que cualquier mudanza representa una nueva reencarnación. Entonces, te podrás imaginar todas las reencarnaciones que yo he tenido en esta fisicalidad. Así que eso hizo que empezara a buscar. Parte de también este proceso estuve casada, yo me casé muy joven, Ujú. y cuando me divorcio, ajá, ¿por qué vino esto? No sé por qué Pues, vino esto. pues en ese Uy, encuentro que tienes de ir acomodándote de las etapas difíciles que tenemos en la vida y que empiezas a conocerte profundamente. claro, entonces empecé a buscar en ese momento mucho Ujú. más. Y en ese buscar, pues fui encontrando distintas, y en un principio trabajé mucho lo que es la fisicalidad dentro de la espiritualidad. ¿Qué digo yo? Pues conecté con Tai Chi, con Qigong, con Shiatsu, hice 7 años de psicoanálisis, cualquier cantidad de cosas que están muy asociadas con tu cuerpo y con tu mente. Una de las cosas que yo me decía a mí misma es, mira, César, tú sabes que tu mente es la que está un poquito confundida, Ujú. porque tu alma está perfecta. Entonces, ¿qué tal si como tu alma está entrando a ayudar a tu mente, por qué no hacemos todo este trabajo físico que está conectado con la espiritualidad para mejorar tu aspecto físico y así atacar a la Ujú. mente desde de estas dos Esas, aristas? esas terapias son muy buenas y ayudan también a balancearnos todas nuestras
centros energéticos, toda nuestra mente, todas nuestras emociones, para mí son increíbles. Yo he practicado el yoga y sé de lo que estás hablando. Es así. O sea, una de las cosas que también, entonces, con el correr del tiempo, llegó un momento que encontré espacios de estudio. Ujú, Empecé a estudiar y empecé a estudiar Kabbalah por mucho tiempo. Tengo mucho tiempo estudiando Kabbalah. Y la Kabbalah trabaja mucho a nivel de que te da oportunidades y herramientas para poder también limpiar, pero sobre todo esta señorita que está aquí. ujú, En ese Y dejé de lado un poquito lo que era más la parte que yo venía con mis meditaciones muy particulares. Meditaba todos los días, pero no desde el punto de vista cabalístico, sino del punto convencional, más tipo lo que es desde el mundo, desde el oriente, meditaciones de chakras y de ese tipo de meditación. Mi hijo, en estas salidas que hemos estado, termina su bachillerato y sale a estudiar fuera. ujú. Cosas que al salir fuera de Guatemala me quedo yo, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque he sido una mujer muy intensa. Te dije que había nacido en Venezuela y en Venezuela estudié ingeniería industrial. O sea, mis estudios dentro de la universidad yo soy graduada de ingeniero industrial. Eso lo que me hace es conectar puntos, porque el ingeniero industrial es esa persona en cualquier industria que conecta las distintas áreas, porque conoce un poquito de todo. Eso es muy afín a mí. Y luego, cuando él se va, yo digo, o no, antes, cuando llegué a Guatemala, hice una maestría en administración de proyectos inmobiliarios. Y mi esposo me dijo, ok, vas a trabajar sobre eso. Y yo decía, ay, no, pero me encanta. Y lo que hice fue fabuloso. Cuando se va mi hijo ya afuera, yo digo, ajá, no quise trabajar en ingeniería industrial, no quise aplicar todos los conocimientos de proyectos de administración de proyectos inmobiliarios, ¿ahora qué? Y entonces tuve la oportunidad de entrar a espiritualidad para niños. Entonces, en espiritualidad para niños entré como embajadora En esta y organización que estaba yo diciendo antes de que tú entraras, sfk.org, que además se la recomiendo a todos para que entren en este website, porque es una organización hermosísima, hermosísima, de estar ayudando a los niños a empoderarlos y empoderarlos en su parte emocional y en su parte espiritual y dejando esas divisiones de religiones, de creencias, de lo que nos divide para encontrar la espiritualidad en otra forma. Lindísimo. de Por eso hecho, le estoy diciendo y estoy por haciendo eso, toda una... no, me parece genial, porque además no solo SFK, en sus orígenes fue eso que tú estás estableciendo, pero además la CEO de SFK también desarrolló un programa específicamente para padres que se Así. llama Parenting Parenting of a Soul, cómo tú a través de empiezas a conocer muchas variables que tú desconoces de cómo es realmente la crianza, de qué se trata ser padre. Y es espectacular. Entonces, bueno, siguiendo sobre eso, cuando empiezo a hacer espiritualidad para niños, siempre espiritualidad para niños estaba en un espacio donde había otras personas que te apoyaban. Era yo sola, yo no conocía a nadie en Guatemala y yo dije, ¿en qué me metí? Y lo único que se me ocurrió fue llevar el programa a los hijos de los trabajadores donde trabajaba mi esposo. Pero como tampoco tenía los facilitadores para hacer el programa, aunque el programa es un programa que tiene unos videos en línea y es un programa súper Es integral. muy organizado. Sí. Yo lo que planteé a la organización si lo podía hacer que los trabajadores de la empresa fueran los facilitadores. Y me dijeron que sí, los entrenamos y se hizo el primer programa. Déjame decirte que los trabajadores empezaron a cambiar. Los líderes que trabajaban en la empresa empezaron a ver su mundo y otra vida completamente distinta. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, este programa no tiene edad. Es un No, programa
que está hecho para niños entre 8 y 12 años. Y resulta que si entramos realmente en lo que es espiritualidad y en los mundos superiores y en la espiritualidad, nos damos cuenta que no hay tiempo, ni espacio, ni momento. Entonces, todo está simultáneo. Entonces, tú sigues presente. Esa fuerza maravillosa de tu niño sigue presente. Y lo que tenemos es que despertarla. Y al despertarla es una magia completamente distinta. Y de ahí ha sido este salto cuántico que terminaba diciendo, como te he hecho un recorrido, empecé con esto, seguí con esto, sí, y ahora pues estoy, no solo sigo por supuesto con espiritualidad para niños, sigo por supuesto, sigo estudiando Kabbalah porque tú tienes que elegir algo que nutra tu mundo interno, pero tienes que primero encontrar de qué se trata el mundo interno. Entonces, semillas de luz que aquí está. Semillas de luz es justamente lo que está abriendo las puertas para ir a un paso mucho más abajo que tener las herramientas súper poderosas que cualquier disciplina espiritual te puede dar, porque no solo la Kabbalah, el budismo, o sea, todas las disciplinas espirituales lo que tienen son herramientas para tú trabajar ese mundo que tú tienes. ¿Ok? Luego tienes que saber que tienes ese mundo, que el mundo que nosotros vemos con nuestros 5 sentidos es el externo, que tiene una función muy, muy valiosa, a la cual nosotros no estamos utilizando, sino decidimos tomar otras direcciones. Y luego que tienes eso, entonces quitarte el miedo de entrar a ese mundo. Ese mundo es lo más hermoso. Entonces, ¿qué te parece? Te di toda una historia, pero que te la incompleta. No, me gusta mucho que hayas hecho ese recorrido porque además nos muestra la gran experiencia que tienes para encontrar y llegar a escribir este libro que se llama Semillas de Luz. Ahorita vamos a preguntarte además qué son las semillas de luz, cómo podemos encontrarlas, cómo podemos alimentarlas, cómo podemos hacer que pasen de semilla a árboles o semilla a flores o lo que sea, ¿cierto? Y, pero me parece lindísimo porque además nos estás invitando a conectar con esa luz que es el niño interior. Ese niño interior que nos da la luz, ¿cierto? Y que nos lleva a esa conexión con nuestra divinidad, esa espiritualidad que la vemos no desde la parte religiosa, sino desde nosotros mismos, adentro de nosotros. Cuéntame entonces, ¿qué son las semillas de luz? Mira, para empezar, creo que una de las cosas que sería bueno y importante aclarar fue cuando yo fui madre. O sea, yo soy una madre tardía. A pesar de que me casé muy joven, al final, mi hijo, mi único hijo, eso no quiere decir que no tengo mis niñas, porque Carlos, mi actual marido, tenía 2 niñas de su matrimonio previo y yo las conocí cuando tenían 2 años y 4 años. Te podrás imaginar, no pueden ser menos que mis niñas, no mis hijas, porque ellas tienen unas madres maravillosas. Como todos los hijos tenemos madres maravillosas. Eso no se quita. Lo que pasa es que no saben para qué están ellas, pero que son maravillosas y son perfectas para cada uno de nosotros, eso es una realidad. Entonces, yo no quise nunca tomar el puesto que no me correspondía y de hecho ellas me llaman tía. Entonces yo, tía, soy única. Pero con Carlos Federico sí soy mamá. Y fue una madre tardía de 40 años. Cuando nací yo sentía que había nacido un niño Jesús mío. Porque cada vez que nacen esos hijos de nosotros creemos que vino el mundo entero. Y yo pensé que él tenía ya todo listo, porque lo que yo sentí durante mi embarazo y lo que yo sentí cuando él nació y lo que yo sentí a medida que iba creciendo era que era un ser tan maravilloso como son todos los niños, y asumí que eso ya estaba construido. Cuando Y eso dices no es eso así. significa, cuando dices, Esa luz que tú estás conectando, esa, entonces vamos, no son, cuando tú hablas de tus talentos,
esos talentos, no, que en cada experiencia de vida que reinicias, están a nivel de semillas. Puede ser que ya en encarnaciones anteriores tú hayas florecido, ya hayas generado fruto, pero cuando empiezas otra vez, vuelven a ser semillas. Cuando tú naces, vienes con todo ese set de semillas para poder transformar cualquier espacio que tú no hayas transformado en vidas anteriores y brillar como realmente somos cada uno de nosotros. Entonces, en realidad, tú empiezas también a presionar a tu hijo porque tú le conoces, tú lo viste, tú sabes lo que es ese ser maravilloso y tú quieres que se exprese así. No, tienes que construirlo. Y a esa es la magia y maravilla de este mundo. Este mundo representa nada más que el 1% de todo el universo de lo que realmente son tu mundo interno, tu mundo entre niveles, el mundo físico y los mundos metafísicos. El mundo físico está hecho para que tú empieces a construir esa transformación desde el libre albedrío. Porque el libre albedrío es una de las cosas más importantes y valiosas para la humanidad. No estamos tan claros de eso. Te cuento, Juana, el libre albedrío es algo que solo se le ha asignado al ser humano. Ni los ángeles tienen libre albedrío. Cuando tú tienes un libre albedrío, tienes que tener la capacidad de elegir entre dos energías cuál eliges, la que te ayuda a crecer o la que te ayuda a decrecer. Y en esa elección estás hablando de hacernos conscientes de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de las decisiones que hacemos consciente o inconscientemente, porque de todas maneras hacemos muchas cosas inconscientemente. Es correcto. Y no solo eso, sino además tener esa conciencia que en este mundo se manejan, hay leyes muy distintas a las leyes de los mundos superiores. En este mundo, nosotros tenemos el regalo de poder cambiar. En los mundos superiores tú no cambias. Los mundos superiores es todo, está en ese espacio, hay niveles, pero para llegar a esos niveles, tú los transformas en este mundo que está aquí. O sea, que calculemos el regalo que significa venir a este plano donde te dan un poquitico para que tú practiques, porque todo es una ilusión, porque los mundos reales son los de los mundos superiores. Estos son mundos de juego, de ejercicio, de transformación, pero tienes que saber cuáles son las reglas, tienes que saber dónde entraste y para qué entraste. Entonces entramos con esas semillas que hablas tú de los dones, de los talentos que tenemos, ¿cierto? De esa conexión que tenemos también con esas vidas pasadas que podemos traer algo más, no lo tenemos, no lo recordamos. Y entonces esas semillas, independiente de esos talentos, también hay otras cosas, hay valores. Los talentos son los valores. Los talentos son todas esas cosas que tú quieres hacer. Porque los valores al final son un marco energético que puede ser como valor o como desvalor, que es lo que estamos diciendo, que escoge entre construir este espacio o no. Esa semilla la dejo tirada y no la riego, no la cuido, no le doy cariño. Pero qué cariño, o sea, y sin entrar, porque no me gusta entrar en la parte religiosa, pero la sabiduría de Jesús es muy grande. Y si recuerdas la parábola donde tiraban las semillas, la tirabas en tierra sin abonar, en no fértil, de piedra. ¿Qué pasaba con esa semilla? ¿Tú recuerdas qué pasaba con esa semilla, Ana? Cuando tú la tirabas. Sí, o sea,
cuando si la tiras en la tierra dura, sin agua, sin nada, pues si no la abonas no crece, ¿verdad? Eso es lo que tú dices y eso es lo que tenemos que mirar en nosotros mismos para que eso se desarrolle. Correcto, tú tienes que cultivarla con amor, con cariño, con, 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 con tomar claridad. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos una disyuntiva ante una situación complicada en nuestra vida, un reto que realmente son regalos, pero entre esos retos y tú dices, elige entre culpar o ser responsable? ¿Qué significa culpar, Juana? ¿Tienes Eso es alguna descripción? pues, ¿Me podría culpa compartir? para mí Ajá. culpar es cuando no me hago responsable de mis propias decisiones y de mis propios actos. Culpo a otra persona en vez de mirar cómo fui yo parte activa en esa situación o experiencia que se me presenta enfrente de mí. ¿Sí? Que puede ser que esa situación haya sido como consecuencia de un acto que hiciste, estamos hablando causa-efecto, Ujú, pero no necesariamente es algo que tú hiciste causa-efecto, sino es parte de tu proceso de crecimiento, de formación para que aprendas nuevas habilidades. O ujú, sea, que no necesariamente es A más B te da C, ¿no? No, pero el culpar tiene algo que te hace diferenciar entre culpar y responsabilidad que me gustaría compartirlo. Cuando estás hablando de culpar, ¿haces alguna acción para corregir la situación que estás viviendo? Si te sientes culpable, tal vez. Si estás culpando al otro, tal vez no. Al empezar a tener el sentimiento, conectarte con la energía, tienes esa oportunidad de reto y tienes el papel que lo envuelve, Ujú, que se llama culpa, ujú, y la energía que está dentro de eso que se llama responsabilidad. La culpa, ese papel que no te deja conectarte con la energía maravillosa que representa ese proceso que estás viviendo. No ujú, te deja. Viste, eso te lo hizo. Mira Dios cómo te está diciendo y estás ya en el proceso. Como te portaste mal, te están castigando. ujú. Aquí no hay castigo. Dios no castiga. Dios es una fuente de energía maravillosa y hermosa que hay. Tu decisión. Culpo o abro el regalo y tomo una acción proactiva hacia un crecimiento. Esa es la gran diferencia entre culpa y responsabilidad, la cual no conocemos una definición adecuada. Siempre cuando alguien te dice, tienes que ser responsable, terminamos diciendo, tengo que ser culpable, yo soy la culpable de todo esto. No, yo me olvido de la culpa. La culpa es un elemento que viene directamente de tu oponente, de ese que quiere seguir retando y que Cuando tiene tú hablas, su trabajo de retarte. Ok. para los que no saben, este viene de un concepto de Kabbalah. Estás hablando del oponente de Kabbalah, ¿verdad? Desde Kabbalah, el No, oponente que tenemos en nuestra mente, que te no, culpa. el oponente lo puedes llamar tu ego. O sea, todo Sí. utilizar es el ego. ¿Qué tienes? Tú tienes justamente, hablamos del libre albedrío, Ujú. ¿ok? Si tú tienes, si tu mundo es completamente lleno de luz, ¿tienes alguna al libre albedrío para tomar una decisión? No, si estuviéramos en solo luz, pues no tendríamos que tomar ninguna decisión porque no habría nada que tuviéramos que evolucionar. Estamos ya en un plano ascendido. Entonces, listo. Si estamos en un plano completamente de oscuridad, hay Claro. una oportunidad de encontrar algo. Entonces, de eso se trata. Cuando estamos hablando del oponente y de la luz, tu alma, tu ego es el oponente, aquello que te reta, aquello que es, de hecho, si te hablo más, ese oponente es un ángel. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Es un ángel cuya función es retarte para que tú elijas y no dejes de
culpar a otro, tomar acciones en positivo, empezar a nutrir. Cada vez que hay un espacio de tanta oscuridad dentro de que tú estás viendo que te está llegando, que el mundo, que tú de repente sientes como que te empieza un fuego que viene desde abajo que te va a consumir, porque este dijo una cosa que a ti te puso furibunda. Vaya, Bueno, estás hablando cuando está la rabia. Hay otro lugar, yo estaba pensando más bien cuando es el caos, cuando no logras fluir con lo que está pasando en tu vida, cuando no logras soltar además lo que tienes que ya dejar. es O sea, son momentos de reto. correcto, pero óyeme, eso que estás diciendo, no sueltas lo que tienes que soltar. No necesariamente el proceso es que tienes que soltar. El proceso es que tienes que entrar a ese espacio. Cuéntame sencillamente, ¿dónde siembras tú? ¿En el aire o en la tierra? En la tierra. Oh, Bueno, oh. bueno, tú sabes que hay unas plantas que también son de aire, ¿no? Bueno, pero de esas no sé si creen en semillas, pero las que todos conocemos, Ajá. generalmente lo que hacemos es que abrimos un huequito en la tierra, Ujú. la ponemos la semillita ahí, la tapamos y empezamos a regarla. Empezamos pasando por ahí, le decimos palabras lindas Sí. y así la ponemos en el sol, la cuidamos, la nutrimos y de repente de ese espacio oscuro sale. ¿Qué hacemos cuando tenemos los retos? Nos olvidamos que estamos sembrando una semilla en la cual tenemos que cuidar y nutrir. Y lo que hacemos es en la oscuridad nos hace salir ¿qué? Corriendo. Yo no quiero ver eso. O peleando con eso. Te pones furibunda más. No, nútrela. Pero ¿qué vas a nutrir? En este caso, no es la matica que sembraste en la terraza de tu casa. En este caso, es la matica que estás sembrando en tu corazón. Entonces, ¿qué vas a ver? Te vas a conectar con todas las herramientas que tenemos, que no solo son, cuando consideramos herramientas a nivel espiritual, pensamos nada más en la oración, en las meditaciones. No, oír la música que te gusta, acercarte a tu ser querido, respirar, comer bien. Todas esas cosas son lo que va a terminar nutriendo esa fuente. Ahí tú buscas, en realidad, tú tienes 4 aristas para tu plenitud. Y esas 4 aristas, una tiene que ver con la parte física, otra mental, emocional y espiritual. Es como una mesa que tiene 4 patas. Ujú. Si le quitas una pata, ¿qué quiero decir? Te olvidas, quieres ser netamente trabajando mentalmente y emocionalmente y espiritualmente y no te ocupas de tu parte física. Le quitaste esa pata, ¿tú crees que se va a sostener la mesa? Entonces, mira las 4 áreas de nuestra vida en la misma forma, ¿cierto? O sea, vas dándole la misma armonía y balance en ese desarrollo, en ese poner atención, en ese cuidarte, que son la parte espiritual, la parte mental, la parte física y la parte Mental. emocional, Sí. mental. Ajá. Ujú. Entonces, al final, cuando tú llegas a un punto, porque vamos haciendo, además porque somos multidisciplinarios y multidimensionales, entonces tú vas, ok, alargué esto, ¿qué significa cada vez que tú llegas y logras florecer a través de atender tus 4 aristas y florece ese árbol maravilloso en ti? ¿Sabes qué? ¿Quieres? ¿Qué hacemos? Ya dice, ay, ya terminé todo, me voy. O quiero más. Entonces quiero más, voy a sembrar otro proceso, voy a tener oscuridad, y entonces voy a nutrir mis 4 aristas. Y te quiero aclarar que la arista de la mente, mental, física y emocional es la construcción de lo que tú eres en realidad como concepto de recibir una energía. Te lo pongo, por ejemplo, la nevera. Ujú. La nevera en tu casa es un equipo. Nosotros somos un equipo también.
La nevera tiene su parte física, que esté todo bien ordenado, su parte mental, que los cables estén conectados, y tu parte emocional, que no se le vuela, porque yo no sé si tu nevera, pero mi nevera a veces le da por hacer bien emocional. Todos tenemos eso. Pero ¿qué pasa? Tú construyes ese equipo, construimos nuestro equipo como seres humanos. ¿Y qué haces con la nevera? ¿La dejas en tu cocina y no la conectas a la luz eléctrica? Te funciona. No me funciona. Ni nosotros nos conectamos a nuestra luz. Me imagino que esa es la metáfora. Correcto, correcto. Tú Ujú. lo que haces es que llegas y coges el enchufe y te enchufas a la energía eléctrica. Ahora, la energía eléctrica lo que hace que toda esa fuerza, todo ese ser que tú creaste, puedas realmente alcanzar la función que tiene que hacer. Así. Ahora, si tú en lugar de conectar la nevera, conectas el horno, igual tiene su parte física perfecta, su parte mental, su parte social, y le conectas el horno. Vas a tener los alimentos fríos, No, los vas a no. tener O sea, calientes. ¡Wow! Pero no lo conectaste a la electricidad. Eso es lo que tenemos que entender, que nosotros construimos distintos equipos, pero la parte espiritual es única y no se modifica. Lo que hace es que esto comience a funcionar. ¿Me expliqué? Y al tener esa integración de ese equipo maravilloso, conectado con esa luz, empieza a activarse todo y por eso sientes esa plenitud y ese logro maravilloso. esa conexión que hacemos, que yo te digo que es a la luz, o sea, cuando yo veo esa conexión, cuando lo hago en mis meditaciones, igual lo puedo hacer hacia arriba, que también hacia la tierra, Ujú. al corazón de la tierra, o me conecto desde el corazón a todo lo que tengo expandida desde el corazón y Mm. digamos que esa conexión eléctrica nuestra sería el corazón, o sea, ese lugar de enchuflarnos sería el corazón. Hay dos espacios. Hay dos espacios. Está la mente y está el corazón. Tú Ujú. puedes llegar a la conexión con Dios a través de tu parte mental y tú puedes llegar a la conexión de Dios a través de tu corazón. Lo que mi maestro nos enseñó recientemente es que lo que tú alcanzas con todo este conocimiento es maravilloso, pero vas a llegar siempre hasta cierta distancia, que la mejor manera de llegar a los niveles más elevados de Dios es a través de tu corazón. Es a través de tu corazón. Entonces hacemos esa conexión a nuestra semilla de luz desde el corazón. Correcto, tú empiezas a tomarte conciencia, tú empiezas a darte cuenta que cuando tienes una experiencia de rabia es una oportunidad, porque en ese momento de rabia, en estos días estaba hablando con una persona muy linda y digo, ya sembramos Ujú. y en este proceso está cuando se abre la semilla y empieza a brotar las raíces. Ni siquiera la logras ver, No, pero eso representa un gran dolor. Y cuando así. empieza, pero Porque tiene esa que es romper la cáscara. porque tienes que romper, no podría venir sin dolor. Entonces, ¿qué es el dolor? Una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento. Cuando estamos hablando del dolor, es captar la oportunidad que tienes. Cuando te marca el dolor, te hace tomar decisiones. ¿Mm? Puede ser la decisión de elegir, escuchar a esa voz que te dice, ves, ese es el que te está fastidiando, esa es culpa, no sé qué, dice, wow, tengo una oportunidad, ¿qué hay dentro de esto? Y eso es lo que empieza a buscar. En esto y me vino, porque ya me ha venido, estaba hablando contigo y me ha venido varias veces y otra vez me volvió a venir. Cuéntame, a ver. Cuenta, si yo tengo un regalo para ti, Ujú. ¿cómo quieres que te lo dé? ¿Envuelto o sin envolver? Pues,
O sea, si me preguntas, me da lo mismo siempre y cuando sea con todo tu amor. Si yo te lo doy con todo mi amor, es exactamente con todo mi amor. ¿Lo prefieres envuelto o desenvuelto? Lo prefiero envuelto, me gusta. Claro, ¿viste? Así es el creador. El creador, la luz te lo da envuelto. Ninguno quiere un regalo que no sea envuelto. Entonces, ¿cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo nos conectamos con ese lugar para poder quitarle el papel y conectar con ese regalo? Tener esa conciencia de ir entrando poco a poco dentro de tu mundo interior e ir transformando. Entonces vas transformando un paso a paso. Yo te aseguro, Juana, que yo sé con todo el camino que tú has hecho y con todos los retos que tú tuviste, dime tú si ese primer reto que tuviste, que fue muy fuerte, pero fue el más valioso de todos, puedes decir que no lo quieres. Hoy por hoy, tú puedes decir que no lo quieres. Creo que cuando hay un libro que a mí me encanta que se llama Inspiración de Wayne Dyer, no sé si lo has Ah, Wendy leído. Y Dyer es cuando, la maravilla. sí, Lo que tú quieras de Wendy Dyer. pero ese libro es lindísimo porque él describe y dice, ahora que volteo a mirar atrás, entiendo por qué he vivido cada paso de mi vida, cómo, cómo cada experiencia, cada dolor, cada relación me fue enseñando algo en este proceso que soy hoy. Y ya, o sea, eso es como aceptarte, ¿no? Si no te miras así, entonces estás quedándote en el dolor, en el sufrimiento, en el Es lo sufrimiento. que tú me acabas de dar la respuesta. ¿Cómo hacemos? Tú vas pasando, es una escalerita que va subiendo, es lo que te dije de la misma escalera, o sea, de la mesa que vas elevando. Tú das un pasito y en ese mundo interior tuyo que tienes, generalmente cuando tratamos de entrar en ese mundo interior nos cuesta mucho. Entonces, entrar en nuestro mundo interior es el primer paso que debemos hacer y que no hacemos. Y que muchas veces, a pesar de que empezamos a hacer meditaciones, empezamos a conectarnos con herramientas súper valiosas y súper poderosas espirituales, seguimos haciéndolo desde la lógica y no desde el deseo de crear este mundo mágico. Yo no sé si tú llegaste a ver la película La cabaña, creo que se llama, que es un libro Ujú. bellísimo, ¿la recuerdas? Y llegaste a ver la película. No recuerdo, me recuerda Pero un poquito el libro este libro tiene que ver que un señor tiene un accidente y y se muere y se va en este espacio donde se consigue a Dios, al Espíritu Santo y a la otra parte. O sea, consigue todo y cada una función. Y el Espíritu Santo se encarga justamente de este jardín. El jardín que presentan en la película es algo, o sea, que tú lo ves y tú dices, eso es lo que yo quiero. Ujú, Ese jardín es el mío, ujú. ¿no? Entonces vas a ir construyendo tu jardín poco a poco. Entonces hay momentos en donde tú llegaste y lograste transformar esa oscuridad, ese reto, lo transformaste y brillaste. Pero de ahí te vas a quedar, como te dije, en ese o vas a seguir aprovechando la oportunidad de seguir ampliando ese mundo a través de lo que tú me acabas de decir. Voy haciendo un reto y no me paro ante ese reto. Hay una palabra que la gente repite, el poder de la palabra lo conocemos todos, pero hay una palabra que la gente con frecuencia repite, que se llama, esto está demasiado bueno. Cuando están haciendo los talleres tuyos, cuando No, están, lo que están haciendo nada. Cuando me estoy comiendo mi perrito ah, diente más rico en la cosa, dice, esto sí. está demasiado bueno. O tú vas y te lees este libro. Wow, esto está demasiado bueno. O cuando tú vas a cualquier lado, tuviste la vacación del mundo, demasiado. Todos usamos el término demasiado. Ujú, ujú. ¿Qué te trae el término demasiado? La palabra demasiado. ¿A con qué
Si es demasiado, ya no hay más. ¿Para qué quiero más? Demasiado. ¿Cómo expresar ese sentimiento que tú estás diciendo? ¡Qué gozo tan grande! Bueno, yo uso Gracias. palabra, ¿verdad? Ajá, Yo dime que... uso Ajá. No, yo siempre digo, esto está espectacular, esto está increíble, esto me fascina, esto me llena, esto me siento plena, esto me siento en admiración total, estoy en, sí, Entonces, todas esas palabras que tú me acabas de decir se equivalen a una sola palabra: yes. gratitud. Ujú. Tú, Entonces, todas esta las es otra semilla de palabras, luz, esta eso, es otra semilla de luz. dice, es que todo es una semilla de luz, absolutamente todo, porque no vivimos con la luz construida, sino eso es lo que a ti te dieron el regalo de ser co-creador. Entonces, para cerrar lo de demasiado, Ujú. uno usa esa palabra, pero lo que te estoy diciendo es, lo estás encajando, asociando a gratitud. Y luego de expresar esa gratitud, wow, estoy súper agradecida, dices, quiero más para dar y compartir. Tú Ujú. estás en ese momento agradeciendo infinitamente lo que estás sintiendo, que es hermoso. Pero, Ujú. ¿sabes? Hay tantas cosas en tu mundo interior que todavía ni siquiera has tocado. Quiero más. La verdad es que cuando haces este camino de conocerte, comienzas y es como tan especial ir quitando esas capas. Yo lo llamo capas, yo lo llamo limpiándome, yo lo llamo y te vas sintiendo en una forma tan especial, tan conectado, tan elevado. Eso no quiere decir que vuelvas a caer, no. O sea, porque vuelves a caer y vuelves otra vez a levantarte, pero esa caída, como lo acabas de decir tú, eh, es para mirar más bien qué tengo que aprender acá, qué tengo, qué me está, este lugar que me siento tan oscuro como tú lo llamas, es como, es una grieta que se abre en mí para que entre la luz, ¿cierto? Y para que pueda salir algo más especial. Ahora veía un video y es que cuando entras en ese caos, en ese movimiento, hay siempre movimiento porque hay energía en esa situación que se está presentando y en ese movimiento lo que comienza ya no queda igual cuando sales al otro lado. Eso físicamente también es como si fuera el péndulo que comienza de un lado al otro o estos círculos de bolitas que están colgadas y comienzan a moverse y ellas mismas terminan en otro movimiento diferente. Siempre te trae un cambio, independiente que quieras hacerlo consciente o no consciente. Ahí está la diferencia. Va a ser la diferencia. Cuando no estás consciente, es como cuando ¿te acuerdas? Esas jaulitas de los ratoncitos, de los, ¿cómo se llaman? Hamster. Ajá, hamsters que tú tienes, que tienen una ruedita y el chamito va corriendo y de repente, sin querer, tropieza el, la vasija donde está la comida y empieza a comer. Entonces, cuando empieza otra vez a jugar y dice, ay, ya ahora quiero comer, y saca la patica otra vez, pero no justo donde está la taza, y no le da comida. Y empieza otra vez, y empieza otra vez, y no consigue la comida, porque no tuvo la conciencia que no era darle vuelta al círculo, sino tocar el cuenquito donde estaba la comida. Esa es la diferencia, porque todo lo vas a alcanzar. Todos vamos a alcanzar la revelación con dolor, sufrimiento, porque eso hace transformación y pureza. O en conciencia. Cuando lo haces en conciencia, tú eliges y al elegir estás entrando en la afinidad del propósito de tu razón de esta existencia, que es alcanzar el libre albedrío. Tú lo eliges, lo otro eligen por ti. Tú pasas a ser, en el caso de que lo haces en conciencia, tú eres la
causa, tú eres la que transformas, tú eres la que logra. En el caso de donde tú estás en sufrimiento, tú eres el efecto. De todas maneras lo vas a alcanzar, pero lo vas a alcanzar como efecto y no como causa. Entonces tú en la causa estás afín con el propósito de esta creación. Cuando estás haciendo el efecto, no eres el propósito de esta creación. Entonces te cuesta más. Para aclarar un poco de lo que estás diciendo, me estás hablando cuando no aprendemos, tenemos un patrón, las relaciones que no nos funcionan, los límites que no ponemos, la persona que no perdonamos, las relaciones difíciles, las relaciones tal vez abusivas, o sea, todo lo que se va presentando en nuestras vidas que nos va causando ese dolor, esa incomodidad, esa oscuridad, ese caos. Sí, no lo miro en conciencia, vuelvo a repetir como el hámster, sigo repitiendo en ese círculo, ¿cierto? Y Sí. si el hámster no va a tener conciencia, pero nosotros sí podemos hacer ese paso de No conciencia. seamos hámster, no seamos hámster, somos lo que Sí, somos seres maravillosos. sí. Y nos dices algo también muy bonito y es, independiente de todo, vamos a llegar a esa iluminación, vamos a llegar a ese lugar donde, donde tal vez todas las escrituras dicen que vamos a llegar. Lo que no sabemos es cuándo ni cómo, pero llegaremos. Así es. Entonces, lo que tú aceleras en la medida que el ser humano empieza a tomar más conciencia de lo que realmente es el poder que tenemos dentro de nosotros y lo que somos. Y el poder no significa, yo soy el que hago. No, es el poder decir, yo soy este equipo que te hablé antes y que quiero un equipo cada vez más grande donde me entre más luz y pueda alcanzar muchas cosas maravillosas. En esa medida se va acortando este tiempo. Este tiempo por eso no tiene una determinación de cuándo vamos a llegar a la iluminación, cuándo vamos a llegar a la redención final, cuándo vamos a hacer. No tenemos, porque lo que es depende de que cuántos vamos alcanzando esa conciencia. Y por eso trabajos como el que tú estás haciendo de tener estas tertulias, tú te has orientado, Juana, bellamente a buscar cómo cada quien busca su camino interno en distintas variables, con distintas formas. Y la idea es tú le estás dando la oportunidad, porque no todo el mundo tiene el mismo camino. Si nosotros todos tuviéramos el mismo camino, es equivalente a decir, ¿qué flor te gusta a ti? Así que todas las personas les guste a mí me gustan las rosas, mi esposo me trae rosas. A mí también me gustan las rosas, wow, por eso es que estamos coincidiendo tanto y nos hablamos y nos compartimos. Pero hay gente que les gustan los girasoles o que les gustan las amapolas o que les gusta cualquier cosa. Si nosotros insistimos en darle las rosas, no van a llegar a ningún lado. Porque tú tienes que saber qué es lo que tú quieres y no el que quiere el otro. Una de las cosas es reconocer quién eres. Y parte de lo que quién eres es que te gusta, que es lo que tú quieres buscar en la vida. Esa es es otra semilla de luz, buscar nuestro propósito, nuestra misión, lo que nos apasiona, Claro, lo que nos gusta, lo que amamos. tal cual. Tengo Todo es una una pregunta, semilla. Cecilia. Ay, ¿Qué no, cosas? y las otras no eran preguntas. No, sí, bueno, todas son preguntas, pero hay algo dentro de toda esta tertulia que sigo pensando y es ¿por qué escogiste escribirlo en un cuento para niños que haces también talleres para adultos desde ese espacio del lenguaje para niños? Porque la conexión con Dios es simple, Ujú. sencilla. Y no hay cosa más sencilla que las palabras que se dirigen a un niño. De ese punto que es el lenguaje, pero además que me parece lindísimo que incluyas, que empieces a hablar de la espiritualidad para enseñarle a los niños, porque desde este lugar vamos a crear un nivel de conciencia muy diferente a esa nueva humanidad, a esa nueva conciencia que tiene futura. Y ahí me hiciste acordar de un grupo que yo también estuve, se llama Conciencia Futura para que lo sigan, ¿cierto? Donde habla de esta nueva forma de llegar
a cambiar esta humanidad, porque somos cada uno partícipes de cómo cambiar el mundo. Si de verdad nos parece muy feo lo que está pasando, cambia tú y ahí ayudas a cambiar a la nueva humanidad. Correcto, mira, dices algo muy bonito, donde dices de que mi propósito, que yo haya escrito este libro, que efectivamente lo podemos ver, parece un libro, un cuento para niños. Pero te voy a contar una experiencia que yo tuve dando de los talleres de espiritualidad para niños. Esto fue en una aldeíta aquí en Guatemala, donde el dirigente comunal de la zona quiso de verdad llevar el programa a los niños y lo hizo un esfuerzo y te estoy hablando de una aldeíta donde el centro de actividad es solo la escuela, ese es el centro donde se reúnen, esa es la iglesia, eso es todo, eso es absolutamente todo. Cuando ella empezó a hacer, ella insistió, el director del colegio le iba a acompañar y después el director no se animó y lo hizo ella, consiguió otra persona que le ayudó y lo fue haciendo ella. Todos los niños llegaban con una alegría al taller. Eso es un taller, el de espiritualidad para niños, que dura, son 12 secciones, 12 lecciones, una por semana. Ahora Ella nos llegaba. ahorita nos cuentas en qué lugar vives tú. Ok, bueno, sí. Ok, entonces, ella, todos los niños llegaban contentas. Ella había esta chiquita que llegaba muy triste y de repente empezó a tener la oportunidad de hablar, se sintió a través de lo que iba conectando con el programa, se sintió abierta para poder hablar. Estamos hablando de una niñita de 10 años, más o menos, y le contó que tenía una situación no muy adecuada en su casa. Ella me llamó, mira, me está pasando esto, y le digo, habla con el director, habla con sus padres, y así fue. Y efectivamente logró la situación que estaba viviendo la niña, la logró solventar. La niña llegaba con una alegría que no te puedo contar a sus talleres. Cuando vino la graduación, todos los chiquitos me decían, ¿cuándo empezamos el otro programa? Porque son 2 niveles. ¿Cuándo empezamos el otro programa? ¿Cuándo empezamos el otro programa? Tenían todos los programas, el programa listo para que pudieran. Ellos no tenían acceso económico para el programa y se había logrado que alguien donara para que ellos pudieran hacer, siguiendo con la misma línea. No se hizo porque los papás no dejan. Tú no puedes enseñarle algo a un niño si sus padres no lo tienen, porque al final dependen de los padres y entonces lo entras en una situación conflictiva. Ellos todos sintieron que los niños la estaban enseñando, pero llegó un momento donde los niños les estaban pidiendo más de lo que ellos en ese momento estaban en capacidad de dar. Entonces no solo tenemos que darle a los niños, sino que tenemos que darle a los adultos. Y de eso es lo que yo me abordo a tocar la totalidad de la comunidad, no solo al niño, sino al adulto, y recordarle al adulto que ese niño está dentro de él, que aborde su vida desde ese espacio que existe y está presente para guiarlo y nutrirlo constantemente. Y por eso es que hago los talleres, por eso es que termino haciendo este libro escrito de esta manera y quiero quiero tomar lo que dice el libro en la nota de autor, desde pequeña y aún de grande, comprender los conceptos escritos con palabras muy complejas se me ha hecho difícil. No lograba entender lo que querían decirme hasta que algunos célebres autores comenzaron a dirigir sus grandes enseñanzas a los niños. Dyer, Chopra, Walsh, Donald Walsh. Donald Walsh, que el libro que me lo recomendaste, La pequeña almita y el sol, ¿no? Tal cual.
Entonces, ¿qué digo? Genial. Ahora usaban palabras sencillas para su público. Asumimos que porque somos adultos ya tenemos el desarrollo de todas las palabras y los conceptos asociados con una palabra. Acuérdate que nosotros, cada palabra tiene, depende de donde tú lo veas, tiene una forma de entender. Pero si tú usas una palabra sencilla, realmente estás yendo a la causa, no al efecto, donde se ramifica en muchísimos conceptos. Con ese verbo simplificado, por fin pude comprender muchos de los libros que por años había venido tratando de descifrar. Encuentro que ese lenguaje resultó ser, creo que la luz no es suficiente. Encuentro que ese lenguaje resultó ser el apropiado para transmitir esos conceptos tanto a niños como a adultos de manera comprensible. ¿Cuántos mensajes extraordinarios? ¿Cuánta sabiduría en palabras sencillas? No hay mejores libros para comprender la vida que los cuentos infantiles. Ahora que decidí que era el momento de comunicar mi historia, lo obvio y natural era contarlas. El libro que tienes en tus manos es el primero con el que pretendo transmitir lo que he aprendido en esta hermosa vida. Espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo disfruté escribiendo. Ujú. Y le recomendamos a todos este libro de Semillas de Luz porque además te muestra, o sea, no solamente lo que estábamos hablando ahora, que es transformar a los padres, ¿cierto? Que con palabras sencillas para mostrarles cuál es el lugar allí de tu niño interior, pero a los niños también, enseñar la espiritualidad, Sí, tal cual. enseñar esa semilla de luz que tú llamas y que la verdad es que si le pones atención a un niño, inmediatamente sabes el niño que le gusta, que le apasiona, eh, cómo se siente frente a cualquier reto. Ellos se meten de una, quieren hacer todo, lo hacen feliz, lo hacen en juego. Eso es la invitación también que haces en esta transformación de nosotros a ese crecimiento interior. Así es. Cuando estamos hablando de conectar con ese niño interior, es conectar con la pureza. Cuando nosotros nacemos puros, Mm, puros, porque venimos a los mundos superiores, estamos puros. En un nivel de conciencia, en otro, pero en el nivel que estamos, 100% puros. En lo que llegamos a esta fisicalidad, se empiezan a insistir esas cebollas, como tú dices, esas capas de cebolla que se van integrando. ¿Y qué haces cuando estás haciendo eso? Que tiene el propósito de que realmente puedas tener un libre albedrío. Nada es casual y todo tiene un valor súper importante. El niño cuando llega es completamente, es una luz infinita, es un faro infinito, donde van cayendo en momentos que él se cubre porque tiene que empezar a construir. Yo digo que ese es como en esa etapa de la vida, tú haces el escenario de tu obra. Cuando ujú. tú estás en esas edades, no estás trabajando para ti, estás trabajando para construir todo el escenario de tu obra que vienes a hacer. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que entra la primera capa de cebolla, el primer es una acción, una reacción a esa capa porque él viene viendo luz todo el tiempo. Pero como no es una capa tan densa, él se ajusta y sigue hasta poder construir esa cebolla mágica que necesita para aprovechar esta experiencia de vida. Cuando empiezas a ponerle todas esas capas de cebolla, Juana, la luz pura se apaga. Ujú. Te pregunto, cuando empiezas a ponerle todas esas capas, la luz pura se apaga. No, no, la luz, o sea, nuestra esencia, nuestra luz nunca se va a apagar. Ni siquiera tenemos la capacidad de apagar. Hasta eso, gracias. Muy linda palabra la que acabas de decir. Ni siquiera tenemos la capacidad de apagar. Eso es mágico. No importa la persona con la oscuridad que se ha llenado, nunca va a apagar lo
esa luz. que realmente es esa luz. Y en el momento que ese espacio, esa corporalidad que tiene, ya no tiene oportunidad de evolucionar o hacer ningún cambio, tiene el regalo de salir de este plano para poder buscar un nuevo equipo, unas nuevas variables y regresar a su medida. Que para Irnos a los nosotros mundos, es sí, sigue. ¿Irnos a los mundos qué? ir cuando trascendemos, cuando partimos de este mundo, hay varias razones para hacerlo. Una, porque efectivamente con las decisiones que fuimos haciendo en los libros de Dios, nos fuimos tomando Ajá. decisiones que nos negando que lo que hicimos fue ir separando de tal magnitud que fue más allá que la cebolla que realmente habíamos hablado y se terminó en un saco de cebolla. Entonces, con ese saco de cebolla llega un momento que tú no tienes capacidad y dices, trascendemos y vamos a estos mundos. O que ya lo que tú hiciste, esa cebolla la lograste alcanzar, llegaste a la luz y te vas otra vez para buscar nuevos retos, nuevos propósitos de vida para seguir creciendo. Como te dije, en los mundos superiores no crecemos, no transformamos, no podemos cambiar. Los mundos superiores son, no hay tiempo, no hay espacio. Entonces, si no hay tiempo, no hay espacio, no hay transformación. Eso solo existe aquí. Entonces, por eso es que tú dices, si estamos en esos mundos maravillosos, ¿para qué venimos? Sí, lo escogemos Los para las personas que nos están escuchando, lo escogemos porque es un lugar de experimento, o sea, sin ponerle nada más, de experimento muy grande, de transformación también muy grande, de ascensión inmenso, y es una prueba maravillosa que buscamos como alma, como espíritu, venir a experimentar. Cecilia, muchísimas gracias. qué lindas Cuéntanos un palabras momentito. las que acabas de decir, Bella. Cecilia, muchísimas gracias por estar en este espacio de tertulias con Juana. A todos, muchísimas gracias por estar presentes hoy, por acompañarnos en el futuro. Me encantó esta tertulia, mi té ha sido algo exquisito. Espero que tu agua, que la cual ese taller, esa tertulia estuvo también muy buena del agua, que hayas tenido tanto disfrute como yo he tenido. La verdad que lindo y agradezco al universo, a nuestra amiga en común, que fue la que nos Josefina. puso, que es Josefina. Josefina es un ser maravilloso y agradezco porque de verdad brindo por ella. Gracias, Josefina. Gracias, Juana, por este espacio. Y a todos los que nos acompañaron, gracias por estar presentes. Espero que estas pequeñas palabras que les comuniqué les haya hecho reconsiderar todo lo maravilloso que realmente son.